Sail chol leh chokere kwashin nashin la es de ka komona echi sashkaba li intepal de quinchalaran el estor ushbenida li istepale placar y gremial de pescadores de que hush más saile chol. No es nada fácil y pues a mí me agrada aprender cosas mucho más mejores, que soy un aprendiz en este caminar, en esta lucha que llevamos en el municipio del Estor. Eocan es incomún, la O pues yo coche bajo que aranza termite el Estor, la es de común, así. Varían sale que quieras quitanar tal y así lal, ma una que memoria USB, sashkabai la kau di taki que coche culpal, shekile incomún. Li kasih ketin di atinak ware tali di sesbanu habanan saskabanak mukuna ka joni tali skakul juga dikutan li ekwer kabeher kau joko ci abal kun li akelaran ut kawaki joge sekata kil pero kwai kinchi sai chol ut andioshe predi komon tiene que amok chaje di beresin chaje no so ulunari. Quiero agradecerles a las personas que hicieron posible nuestra presencia y compartir un poquito lo que hemos venido trabajando en contra de la empresa que está contaminando el lago de Izabal, y no solo el lago de Izabal, sino también la destrucción de nacimientos de agua que abastece el municipio del Estor. Esto es para nosotros, nuestra lucha es más importante, pero como ya hablaron nuestros compañeros, la vivencia o la resistencia no es de hoy. Como ya les dije, yo empecé en el año 2017, hasta el día de hoy Dios me ha dado las fuerzas, el creador y formador. Los nahuales me han estado acompañando en las buenas y en las malas. Y ¿qué más puedo decir? Porque lo que yo estoy viendo y compartiendo con cada uno de ustedes, ese es el camino de un verdadero defensor, de una persona que defiende el recurso natural. Hoy estamos hablando de la libertad del agua, como ya lo dijo el abuelo Pacay, para el agua. Eso es una cosa que pues es bastante difícil aceptar para nosotros, porque para nosotros el agua es vida, y creo que este es un problema que tenemos nosotros como pueblos originarios por las empresas que han venido saqueando, destruyendo y asesinando, violentando derecho a los pueblos indígenas que somos nosotros. Creo que este es el problema, no solo nosotros, sino ya lo compartieron los compañeros, bastante difícil. Se necesita más unidad, más alianza. Eso quizás tendríamos un cambio, porque si no hay una unidad, si no hay una alianza, no podemos cambiar estos gobiernos que nos han venido gobernando. Defender la vida, defender el lago, defender el territorio tiene consecuencias. La criminalización, el encarcelamiento, hasta ser asesinado. Hoy pude ver la alegría y también la tristeza de un compañero como Bernardo. Sé lo triste, ser encarcelado por una situación que es un derecho, y viene el Estado de Guatemala a criminalizar, a encarcelar, cosa que como nosotros como pueblo nos entristece, nos duele, porque confiamos a las autoridades que nosotros como pueblos elegimos. Pero ¿qué pasa? Que el mismo
personas que nosotros nos elegimos son los verdaderos enemigos, se vuelve a las comunidades, solo por exigir un derecho. Nosotros como el municipio de Lestor emprendimos una lucha en el año 2017 por la contaminación por la mancha roja. Nunca pensamos llegar hasta donde estamos llegando. Nosotros hicimos, como ya lo dijeron los compañeros, dijo la compañera, presentar denuncias, pero cosa que no procede. Al pueblo indígena nunca se va a tomar en cuenta las denuncias porque no hay igualdad e justicia. En el 2017 asesinan a un compañero pescador, cosa que ha quedado impune, a pesar de tener suficientes pruebas, documentos que demuestran que la autoridad es que asesina al compañero. Haber logrado salir de la prisión, ganar una sentencia ¿y de qué nos sirve haber ganado una sentencia cuando la autoridad, me refiero al Ministerio de Energía y Minas, no hace valer el derecho de pueblos indígenas? Desconoce la legitimidad del Consejo Ancestral para que se pudiera hacer una verdadera consulta. No estamos satisfechos. Hicimos más que la resistencia. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí presentes, no estamos porque se nos vino la gana, estamos porque que estamos metidos en una lucha, ¿sí o no, compañeras y compañeros? Estamos en una lucha, estamos en una resistencia, ¿sí o no? A mí me gustaría que realmente así fuera. Mi situación, estar aquí, no es una situación fácil. Yo por eso agradezco a la organización que nos haya invitado. Hice el esfuerzo de venir, a pesar de los riesgos, aquí estoy. Yo creo que esta convocatoria y esta participación, habemos muchos líderes, lideresas, tenemos diferentes luchas, pero es el mismo. Para nosotros no es nada fácil, estamos en riesgo, hoy estoy, mañana no sabemos, pero eso no me quita la fuerza. Tengo que continuar, tenemos que continuar, tenemos que fortalecer, y ojalá, y eso lo he dicho yo en el municipio, en las comunidades donde he participado, que ojalá que como pueblos despertemos, porque si no despertamos vamos a seguir continuando en estas mismas situaciones. Para los jóvenes, para ustedes que han venido preparándose, continuemos. A mí me ha costado, voy aprendiendo y quisiera seguir aprendiendo, pero si Dios así me lo permite, seguir participando, seguir aprendiendo, porque es necesario aprender, defender nuestro derecho. Yo en el año 2017 acepté la responsabilidad de dirigir a mis compañeros pescadores. Nunca pensé los riesgos, nunca pensé llegar hasta el punto, hasta donde estoy. Pero me siento bendecido por el Creador y Formador de estar con estas fuerzas. Ha habido momentos donde pienso que ya no quisiera continuar. El esfuerzo que uno hace y no tener una respuesta de la autoridad que nos gobierna, eso nos afecta psicológicamente. Lamentablemente,
compañeros y compañeras. La corrupción en Guatemala, en nuestro país, es enorme. Es el caso de Izabal. Izabal, tenemos nuestros 3 diputados, tenemos al gobernador, tenemos el alcalde municipal en contra de nuestra lucha, en contra de la defensa del lago y de la madre tierra. Es bastante difícil. Cada día las cosas se ponen más peor. Exigir nuestras voces tiene precio. Es las órdenes de captura, los encarcelamientos. Pero, como digo, seguimos y vamos a seguir, como cada uno de ustedes. Nuestra lucha no termina, como dijo el compañero Bernardo, y eso para mí es un ejemplo. Nuestra lucha no termina. No sabemos si hoy o mañana estemos muertos, pero nuestra lucha sigue. Yo les comparto esto porque la situación en el Estor es cada día preocupante. Nuestras vidas están en riesgo, pero ¿cómo es posible? Aquí las preguntas que están en la hoja, como yo les puedo decir, yo me vine, no pude, no tuve tiempo, porque el mero día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, capturan a un miembro de la gremial de pescadores. Me enfoqué más, pero, o sea, ¿cuáles son las situaciones del territorio, o sea, el agua o el territorio? Nosotros, ¿qué le podemos decir? Estamos más peor. Cada día la empresa sigue trabajando, sigue contaminando, sigue destruyendo nacimientos de agua en nuestro municipio del Estor. ¿Cuáles son las amenazas? La amenaza, ya les dije, hoy puedo estar, mañana puedo ser encarcelado, mañana pueden ser asesinados los compañeros y compañeras que formamos la resistencia. ¿Cuáles son los hechos o trabajos que hemos hecho para defender el lago? Hemos presentado las denuncias, hemos ganado una sentencia, hemos demandado a que se haga un estudio de impacto ambiental, pero como ya les mencioné, no podemos avanzar si nuestras autoridades no apoyan, si están de la mano de la corrupción. No podemos avanzar, compañeros. ¿Cuál fue el principio? O sea, ¿por qué nosotros empezamos la lucha? Nos preocupó ver la contaminación, esa mancha roja en el lago. Eso dio origen para que la gremial de pescadores levantara las voces, empezáramos a exigir de lo que estaba pasando. Es así como la gremial de pescadores se levantó en el año 2017. ¿Qué resultados buenos o malos? Ya les mencioné. Desde 2017, 2018 presentamos un amparo, logramos una sentencia, pensamos que se iba a hacer una consulta, transparencia, pero no fue así. La tristeza es que el Ministerio de Energía y Minas desconocía las verdaderas autoridades. Hicimos la resistencia durante 22 días, cae un estado de sitio donde todos arremeten con cada uno de la junta directiva y los miembros y las personas, medios, personas que trabajan en un medio, fueron perseguidos. Eso es lo malo, eso es lo triste, pero lo vivimos. La necesidad, ya les mencioné. Yo recuerdo el 29 de noviembre cuando fuimos en Tecpan, tuvimos una actividad donde estuvieron
la alcaldía de 48 cantones, las autoridades de Sololá, Parlamento Xinca, Consejo Iximuleu y muchas organizaciones estuvimos, donde se firmó un acta, un memorial, donde se habla de una alianza, pero hasta hoy no hemos tenido otra reunión. Y eso es lo que se necesita, tener esa alianza para que juntos podamos caminar y que juntos podamos demandar las graves violaciones que el Estado de Guatemala hace a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. ¿Cuáles son sus sueños? O sea, mi persona o nosotros. Pues nosotros, como ya mencioné, nuestra mente es ser escuchado y ser, hoy más que nunca, pensamos impugnar. Tenemos recursos para impugnar, desconocer la consulta y hacer una verdadera consulta, pero también reconocemos que no es nada fácil pelear con este gobierno, no es nada sencillo, pero nuestro sueño es lograr que se haga una verdadera consulta en el municipio del Estor, pero que sea con transparencia y que no haya intereses o influencias del mismo Estado para manipular a los cocodes, como ya dijo la compañera, manipular líderes. Eso para nosotros es bastante triste. Entonces, ya voy terminando, creo que ya pasó los 15. ¿Qué sentido tiene el agua para nosotros, para todos nosotros? Si no tenemos una gota de agua, no podemos vivir, no podemos tener vida. Si el agua, todos los seres humanos, los animales, las plantas, dependemos del vital líquido. Es por eso que Cristóbal Pop asumió una responsabilidad y lo sigue haciendo, porque para mí el agua es sagrado y lo veo como la vida de mi madre, porque yo no voy a permitir que un extranjero tome la vida de mi madre. Para mí ha sido importante, por eso he estado encarcelado, y si fuera el momento, por defender el lago de Izabal. Así es que muchas gracias, compañeros y compañeras. Bendiciones. Esperamos que Dios volvamos nuevamente a compartir nuestros hijos. Gracias.